La vida en sus formas animal y vegetal es tan solo una cuestión de reacción. Primero existe el organismo, luego están los elementos que, con su presencia, se inmiscuyen en él. El conflicto que se genera desemboca en el proceso de evolución a medida que cada organismo intenta superar los obstáculos que va encontrando. Pero esta influencia en los estados interiores de la evolución proviene en apariencia solo del exterior, y es el resultado de procesos y fuerzas que están más allá del control del organismo. La naturaleza mantiene al mundo y a la vida en un puño de hierro, y tanto los animales inferiores como la vida vegetal son conducidos de manera inexorable por una trayectoria que ni entienden ni pueden evitar. Una cosa llega a ser lo que es mediante un proceso creativo que pareciera desarrollarse en su exterior. La existencia misma, en cualquier forma, pareciera estar al margen del poder y fuera del alcance del ser individual. Nacemos y morimos, y no tenemos ningún poder o conocimiento que pueda detener esos eventos. En la medida en que vivimos respondiendo a nuestros sentidos, actuamos solo como autómatas, y la forma que toma nuestra vida está predestinada por las circunstancias que encontramos. La imaginación es la herramienta mediante la cual podemos liberarnos de nuestras ataduras. Podemos decidir lo que pensaremos. Podemos decidir originar un pensamiento desde alguna fuente secreta en nuestro interior y no como respuesta a los estímulos del mundo exterior. Podemos decidir que las imágenes en nuestra mente no seguirán siendo el producto de las condiciones en las que nos encontremos, sino que nuestra visualización será el resultado de nuestros recursos y fortalezas internas, en conformidad con nuestras metas y deseos. De esta manera, la calidad de nuestra conciencia estará temperada por nuestras verdaderas motivaciones y estaremos de inmediato liberados de la trampa de derrotar nuestros propósitos al darle crédito a cada obstáculo que se presente. La ley inalterable es la siguiente: solo aquello enraizado en la mente se puede transformar en un hecho en el mundo. De modo que el ser humano, cuya conciencia solo está influenciada por las metas y los propósitos que él ha establecido en su interior, está liberado de la derrota y el fracaso, pues en su caso, los obstáculos solo serán temporales y no tendrán efecto alguno en su ser interior. Solo lo que se ajuste a su visión interior será aceptado y podrá echar raíces en el moldeable entorno creativo del ser secreto. El ser secreto. La clave para el uso correcto de la imaginación está en el conocimiento del ser secreto y en la fe que se tenga en él. Ningún ser humano vive en la oscuridad cuando sabe dónde está la luz. Comprender al ser secreto es liberarse de las ataduras de las circunstancias, es liberar en el interior un poder contenido en sí mismo, es proporcionarle a la vida un funcionamiento y una serenidad perfectos. Esta entidad en el interior de cada uno de nosotros no es el ego, ni la experiencia, ni el tiempo, ni las circunstancias, ni el lugar, ni la posición, sino solo la conciencia, el yo despojado de todo pertrecho, salvo por el sentido puro de la existencia. Este es el ser que contiene todo el poder, cuya esencia es más grande que el individuo, más grande que 10.000 individuos, porque es la estructura de soporte sobre la que se construyen todas las cosas. Es el ser del universo en evolución. No está confinado al cuerpo ni a un tiempo, lugar o condición, sino que está en todos los tiempos, lugares o condiciones. Es infinito, eterno y único. Pero al ser así, también manifiesta con facilidad, como si fuera finito, temporal y múltiple. Todos están contenidos en su interior. Sin embargo, cada uno le contiene por completo, pues dada su naturaleza, todo él está en todos lados al mismo instante. El ser secreto es atemporal y eterno, es el ser del universo y es el ser de cada uno de nosotros. Es tu ser. Nunca nació y nunca morirá. Penetra en cada una de sus creaciones y se transforma en esa creación.
Lo que está pasando en la vida, en el mundo y en todo el universo es por completo su obra, el resultado de su propósito secreto y de su meta no divulgada. La naturaleza de su ser es mental, su esencia es dinámica y creativa, es el elemento eterno que ocupa todo el espacio y el tiempo, y dentro del cual no existe la dimensión. Está conformado por finales y mitades, opuestos y extremos, y su capacidad de crear es infinita. La miríada de formas de vida es tan solo una muestra minúscula de su vasto potencial para moldear toda la multiplicidad que emana de su unicidad esencial. Ascendencia mental. El ser secreto está en tu interior. No es algo que visita a unos pocos afortunados y que se niega a los otros, sino que existe en su totalidad en el corazón de cada uno de nosotros. En la medida en que seamos capaces de desvincularnos del mundo, del ego y de los estímulos sensoriales, estaremos cada vez más conscientes de su presencia en nuestro interior, y de manera consciente nos esforzaremos para identificarnos con él. Es mediante esta identificación que se plantan las semillas del poder. El que puede desechar las limitaciones del ego y mejorar la calidad de su conciencia mediante el uso disciplinado de la imaginación, puede, por medio de la identificación directa, transformarse en uno con el ser secreto y así tener idea de su poder de perfección. El potencial para lograr esta asombrosa meta yace en el interior de cada uno de nosotros. Mediante la ascendencia mental interior y la definición ilustrada, un ser humano puede transformarse en uno con el propósito del ser secreto y ser así infalible en la culminación de sus obras y en el logro de sus objetivos. Esto es algo difícil de aceptar. Nuestra sociedad materialista, con su reverencia por los productos de la ciencia, ha extirpado 3/4 partes de nuestra mentalidad. Nos hemos preocupado demasiado con el mundo, con lo que es, con lo que hay en él, con cómo podemos usarlo, y en la actualidad sabemos acerca de los orígenes y propósitos de la vida poco más de lo que sabíamos antes de que el ser humano fuera capaz de leer y escribir. Dado que tenemos conocimientos acerca del motor a gasolina, la generación y transmisión de la electricidad, la refinación y el templado del acero, la electrónica y las telecomunicaciones, es difícil admitir la posibilidad de que algo que se opone en forma radical al punto de vista de la ciencia podría estar fundamentado en hechos. La ciencia dice: las leyes de la naturaleza son supremas y el ser humano tiene que aprender a vivir con ellas para poder prosperar. A esto se opone de manera radical la teoría que postula: la naturaleza está subordinada a la mente, no a la mente del ser humano como la conocemos, sino a la mente suprema del ser secreto que está detrás de la vida. Este ser secreto está en el interior de cada uno de nosotros. Podemos llegar a conocerlo y usarlo, y de este modo trascender las leyes de la naturaleza y liberarnos de las ataduras a los sentidos y al mundo material. Los pensamientos se convierten en cosas. Lo que ocurre en la vida es la evolución del individuo hacia una completa unión con el ser secreto. El ser universal que está detrás de la creación ha variado hasta tomar una forma finita, camuflándose para poner en funcionamiento la variedad de aspectos de su naturaleza infinita y eterna. En consecuencia, el ser humano que expande su conciencia satisface el deseo más apreciado de la vida. No es necesario que nos convirtamos en santos para que podamos comprender al ser secreto lo bastante como para poder usar su poder en nuestros asuntos. Es suficiente conocer esta ley. Lo que sea que aceptemos como una imagen mental permanente en nuestra conciencia se tiene que manifestar en nuestro mundo, pues en nuestra vida nos transformamos en aquello que somos en nuestra conciencia, y nada puede alterar ese hecho. Una persona debe tener mucho coraje para admitir para sí misma que si está enferma, atemorizada, frustrada o derrotada,
Es ella quien ha atraído esas condiciones sobre sí, y nadie más que ella puede deshacerse de esa situación. En ocasiones, alguien afligido de esta manera experimentará con el poder de su mente para sanarse, pero hará solo una prueba superficial. Si, por ejemplo, el individuo está enfermo y con dolor, podría decir: me visualizo bien y feliz, pero tengo más dolor que nunca. Lo que no hizo por encima de todo lo demás fue visualizarse a sí mismo bien y feliz. Se visualizó enfermo y con dolor. En el momento en el que comience a visualizarse sintiendo bienestar y felicidad, estará bien y feliz. Esta no es una ley que funciona de vez en cuando, algunas veces o en ocasiones propicias. Funciona todo el tiempo y siempre de la misma forma, y en este preciso instante te está devolviendo en el mundo material las imágenes que mantienes en tu mente. No puedes escaparte de esto. Esas imágenes te rodean y te sustentan o te atormentan. Son buenas o malas, edificantes o degradantes, gloriosas o dolorosas, de acuerdo con la visión que las inspira. Mientras estés vivo, mientras pienses e imagines, estarás de manera literal rodeado día y noche por las imágenes que predominan en tu conciencia. Control de pensamientos. El poder sobrecogedor del ser secreto radica en que siempre produce la manifestación de la imagen que alberga. Nada ilustra mejor este hecho que los experimentos realizados con hipnosis. Una persona puede encontrarse padeciendo de dolores tales que ni siquiera los narcóticos le procuren alivio, pero puede ser llevada a un estado profundo de hipnosis en el que se le diga que no siente dolor y de inmediato dejará de sentirlo. Podría tener un miedo profundo o permanente a las multitudes, pero bajo la hipnosis se le puede sugerir que le agradan las multitudes y he aquí que disfrutará como nunca estando entre la muchedumbre. Esta persona puede fortalecerse, sanar de enfermedades, volverse más inteligente, ser más agresiva o sentirse poseída de una gran resistencia e indomabilidad. Todo porque estas cosas se imprimen en su psique como hechos y la imagen en su mente crece a partir de allí. Esto podría inducir a muchos a decir: pues entonces solo necesito a un buen hipnotizador. Quiero ser inteligente, fuerte, exitoso y todas esas cosas buenas, y deshacerme de la debilidad, el dolor y el fracaso. Pues bien, es cierto que la hipnosis puede hacerlo, si estás dispuesto a renunciar a la persona a cargo de tu vida, si estás dispuesto a que en cada instante de tu vida otra persona se encargue de dirigirte. Puedes entregarle tu vida a un hipnotizador y él puede rehacerla de acuerdo con la imagen que tú diseñes. Sin embargo, esto no hará mucha diferencia para ti. Puede que sigas siendo el vehículo, pero ya no estarás conduciendo. Si el esfuerzo, el empeño y la superación de los obstáculos son estímulos para crecer que el ser secreto intenta que sean, entonces es seguro que habrás renunciado a la vida misma. No necesitas de un hipnotizador para hacer que el poder del secreto funcione de manera constructiva en tu vida. Ningún hipnotizador puede triunfar sobre las imágenes negativas de tu mente, a menos que esté contigo 24 horas al día, cada día. Eres el único que puede estar en una constante compenetración con tu ser, y por eso eres el único que puede controlar los pensamientos y las imágenes que albergas. Si dejas que algo externo sea lo que inspire una imagen en tu mente, entonces no ejerces control ninguno sobre tu vida. Pero si solo aceptas las imágenes que estén en armonía con tus deseos, entonces la vida entregará todas tus metas interiores. En cualquier caso, la promesa magnificante del ser secreto es esta: puedes cambiar tu vida alterando las imágenes en tu mente, porque lo que llega a ti al final es solo aquello que has estado aceptando en tu conciencia. Ahora bien, existen muchas personas que están de acuerdo con esta premisa,
pero que con presteza señalan que en la mayoría de las personas las imágenes en la conciencia son proyectadas allí desde el subconsciente y no son por lo tanto su propia elección. En apariencia, la mayoría de las escuelas en psicoterapia opinan de esta manera, puesto que proponen un tratamiento largo y tedioso que tiene la finalidad de borrar del subconsciente las memorias de ocasiones dolorosas y amargas que podrían incitar imágenes desagradables en la mente. Sin embargo, después de 6 o 7 años en este proceso, no se observa que se hayan eliminado las memorias dolorosas del subconsciente de la mayoría de los pacientes. Y en cualquier caso, si un tratamiento es en verdad eficaz, no debería consumir tanto tiempo. Lo más triste acerca de la escuela moderna de psicología, cuyo lema pareciera ser culpa a otro, es que los pacientes parecieran aceptar ese lema como una justificación de sus fracasos al intentar controlar su conciencia, y por consiguiente esperan que se elimine al culpable para poder ejercer ese control. Si durante el tratamiento psiquiátrico la persona logra algo parecido a un cambio de conciencia, pronto retornará al mundo lleno de pensamientos e ideas negativas, y como no puede controlar su propia mente, le parecerá que estos pensamientos son aceptables. Puede que no seas capaz de alterar la posición de las estrellas, de detener la rotación de la Tierra, de hacer que los vientos soplen o de calmar el mar, pero puedes elegir lo que pensarás. Puedes pensar lo que quieras pensar. Puedes tener pensamientos que respondan solo a una visión interior y a un objetivo secreto. Y si asumes tu posición con un corazón firme y una gran resolución, tendrás éxito. Nada te intimidará y proyectarás tu verdadera imagen con claridad. De esta forma, su contraparte regresará a ti en el mundo físico. La siguiente historia ilustra muy bien esta idea. Casey Pozo Seco. En una villa remota vivía un hombre cuya vida había seguido un patrón muy desafortunado. Por 35 años se había dedicado a la perforación de pozos petroleros, siguiendo las fronteras de la exploración petrolera a través de los Estados Unidos. Durante ese tiempo había perforado 44 pozos salvajes, sin haber tenido éxito en ninguno de ellos. Había hecho perforaciones en Texas, Oklahoma, Kansas, Luisiana, California, Nuevo México, Arizona, Colorado y Wyoming, sin encontrar petróleo en ninguno de esos sitios. Los operadores petroleros ya no querían contratarlo y se le conocía como Casey Pozo Seco, un tipo agradable, pero con muy mala suerte. Acabó aceptando un trabajo en una mina en Colorado y subsistía a duras penas y sin esperanza. Sin embargo, conservaba sus implementos de perforación, los cuales limpiaba y lubricaba cada fin de semana, con tal cuidado y dedicación, que el proceso semejaba a un ritual. Un día de primavera, mientras paseaba por el bosque, se sentó a contemplar el valle, que consistía en una cuenca rica en minerales. De repente, en su mente, se formó la imagen perfecta de una falla anticlinal, el tipo de superficie que por lo general encierra yacimientos petroleros. La imagen parecía estar superpuesta sobre la escena que contemplaba, de modo que casi podía ver el petróleo en el subsuelo. Tembló ante esta visión, tan clara en su mente que parecía una visita repentina desde el cielo, y dejó el valle convencido de que allí se encontraba un importante yacimiento de petróleo. Al día siguiente renunció a su trabajo y con sus ahorros obtuvo un contrato de arrendamiento de petróleo en el terreno que había visualizado como el más favorable. Conseguir los fondos para proseguir con la perforación no le resultó sencillo, pues todos conocían su largo historial de fracasos, pero con su visión en mente, persistió, hasta que por casualidad conoció a un hombre que le escuchó, se interesó mucho en su visión y basándose en eso, proporcionó los fondos necesarios. Esta vez, Casey encontró un rico yacimiento petrolero. En verdad era la única alternativa, dado el enorme poder de su visión interior. El hombre que lo apoyó lo sabía, y no le importaron los fracasos previos de Casey.
sino la visión que poseía en ese momento. Disolver la máscara de la vanidad. ¿Qué extraña alquimia impulsó al perforador de pozos a tener esta clara visión en su mente, que luego lo convirtió en un hombre rico, cuando su vida previa había sido una cadena ininterrumpida de fracasos? Con toda seguridad, los pozos que había perforado con anterioridad también habían sido seleccionados en respuesta a una visión. ¿Por qué habrían fallado? Fallaron porque la visión de Casey, que poseía en esos momentos, era una visión de fracaso. Es probable que él negara esto, pero es la verdad. Puede que en su subconsciente un cierto sentido de azar estuviera conectado con la búsqueda de petróleo. Tal vez él pensaba que las probabilidades estaban en su contra. Puede que estuviera consciente del hecho de que hay millones de acres de terreno que no albergan petróleo en su subsuelo. En cualquier caso, por alguna razón, su visión era de fracaso y fue llevado a situaciones que de manera inevitable lo hicieron perforar en terrenos no propicios. En dos casos, los terrenos en los que perforó en realidad eran productivos. En un caso dejó de perforar 27 pies por encima del yacimiento. En otro caso, dejó de hacer una prueba en un terreno que luego produjo millones de barriles. Pero él no podía evitarlo, tan solo seguía los dictámenes de la visión en su mente. Observa cuán diferente fue su comportamiento cuando descubrió el pozo en la cuenca. Él vio el petróleo en su visión. Sabía que estaba allí sin que en su mente cupiera la menor duda y actuó en consecuencia. Esta vez nada se le resistió. Su visión indicaba que el terreno era productivo y así resultó. ¿Por qué? ¿Por qué al final tuvo esa visión positiva después de haber albergado una visión negativa por tantos años? La pregunta no podría responderse con certeza sin estudiar de manera intensiva a Casey, pero con toda probabilidad, el factor debilitante y discapacitante era el miedo. Más que ninguna otra cosa, el miedo deforma y distorsiona nuestra visión. Es muy probable que el perforador de pozos tuviera miedo de fracasar y su aprehensión torciera su visión interior de éxito hasta convertirla en una de fracaso. Mientras el miedo estuviera con él, jamás podría ganar. Cuando al final había tocado fondo y ya no era contratado por ningún operador, el miedo lo abandonó. Todo lo malo había ocurrido ya, así que no había nada que temer. Con esta actitud de alivio, el ser secreto pudo atravesar la máscara de la vanidad y la visión consiguiente le trajo el éxito de manera inevitable. Todo lo que somos y podemos esperar llegar a ser es mental. Es la esencia de una inteligencia gigantesca, que es el ser secreto del universo, que aunque resulte paradójico, es también el secreto de cada uno de nosotros.